Bienvenidos una semana más a En Medio del Ruido, vuestro podcast. Somos un podcast en colaboración con Protestante Digital, con Alianza Evangélica. Y bueno, sabéis que el domingo pasado, porque esto lo estamos grabando la semana anterior, pero se emitirá la semana que viene, entonces el domingo pasado fue el día 8M, el 8 de marzo, que como sabéis es el Día de la Mujer Trabajadora y creo que es un tema en el que los cristianos tenemos muchísimo que decir. Y yo hoy os he traído a una persona que es experta en la materia, en materia de feminismo, en materia de mujer y Biblia, mujer e iglesia. Además es una persona a la que yo quiero un montón. Es mi mamá espiritual. Muy bienvenida, Asun Quintana. Bienvenida al podcast. Hola, Denise, que estoy nada súper contenta de estar aquí. Una cosa, no sé si lo has dicho, me parece que no, que soy pastora. Eso es muy Exacto, importante. exacto. O sea, Entonces, eso ha marcado mi vida, así que ahí va. exacto. Y además, personalmente creo que eres una de las mejores pastoras que tiene nuestro país. Bueno, Y eso ya, de ahí no me bajáis. ese es tu cariño, tu amor y tu afecto. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te está tratando 2025? Pues mira, la verdad es que muy bien, muy bien. Es un buen año para mí. Desde que ha empezado, este último año 24-25 están siendo muy buenos para mi vida. Dios es bueno siempre, pero estos años especialmente bueno, Denise, Qué por bueno. muchos temas a nivel eclesial y a nivel familiar. Entonces, bueno, estoy feliz. Qué bien, gracias a Dios. Mira, efectivamente, como te has dicho, eres pastora, eres la encargada de Seneca Falls, que es una plataforma en la que habláis mucho de, bueno, de mujer iglesia, de la situación de las mujeres, trabajáis mucho contra el machismo institucional, incluso contra el maltrato. Vamos a hablar de todas esas cosas, pero a mí me gustaría Ujú. que nos contaras desde el principio de los tiempos, un poco tu background, de dónde vienes, dónde naciste, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo te Mm. criaste? De dónde eres? Sí, Cuéntame. bueno, oye, qué interesante que esta pregunta no me la hacen casi, ¿eh? Así que bueno, yo nací en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Soy canaria, mi tierra, ¡Viva, viva Canarias! mi patria chica, soy guanche. Y bueno, nací hace muchos años, más de lo No que tanto, no pensáis. tanto, no tanto. Pero bueno, y bueno, pues tuve una infancia, vamos a decir, normal, buena, agradecida a mis padres, mucho agradecimiento a mis padres. Sí que es verdad que me marcó el divorcio de ellos, sí que me marcó. Y porque, bueno, se vive un ambiente de agresividad, cierta violencia, tensiones, ¿verdad? Y para un niño nunca eso es bueno. Tengo tres hermanos más, Ujú. mi hermano mayor y dos hermanas que se convirtieron, cuando yo me convertí fue una revolución en la familia. Qué bueno. Y bueno, eso más o menos es lo que marca así mi infancia. Estudiaba mucho, era una niña más bien tímida, acomplejadilla, triste, Mm. y me dio por estudiar y a mí yo me refugié en los estudios. Me encanta estudiar. Si yo pudiera ahora mismo, me matricularía en 3 o 4 máster, carreras, porque me gusta. Y yo me refugié mucho en mis estudios y era una niña pues de matrículas, pero nunca dejó de ser una especie de escape, de evasión, ¿no? Pero ahí me sentía a gusto. Así que bueno, más o menos, ya estudié en un colegio de monjas, que lo Caray. sepas. Oye, claro, en ese sentido, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Es decir, tú no Mm. provienes de una familia cristiana, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo apareció Jesús en tu camino y cómo le conociste y cómo decidiste Sí. seguirle? Ajá, mira, pues a los 18 años yo me vine de Tenerife, me vine a Madrid a estudiar filología hispánica en la Autónoma, aquí en Madrid, que fue para mí también pues una etapa nueva, un cambio, fue maravilloso. Los recuerdos para mí de universidad son maravillosos. Y bueno, aquí reencontré a mi futuro, que iba a ser mi futuro marido, Ah, me lo reencontraste, es decir, que reencontré, tú ya conocías a Pedro sí, de Tenerife o... de chiquitines de Anda, Tenerife. Nuestros padres eran amigos, jugábamos juntos. Él siempre ostras. dice que me tiraba los tejos y yo le daba calabazas. Esa Pero historia me suena de primera sí, mano. ¿no? Yo estuve 3 años detrás de Miriam y no me hacía ni caso. No me hacía ni caso. Estaba súper friendzonizado. Pues qué curioso. Para quien no lo sepa, Pedro Tarquis es bueno, nuestro padre
padre fundador de Protestante Digital, ¿no? Uy, ¿cómo suena eso? Madre mía, sí, sí, sí. Claro, yo vacilo mucho a mi padre y le digo, claro, Pedro y tú sois el clero de los evangélicos, en Sí, sí, verdad, ¿no? sí. Fue como la curia papal. Sí, bueno, pues lo reencontré aquí. Aquí ya yo me enamoré, nos Ujú, casamos cuando acabé la carrera y mira, en medio de, yo estaba preparando mis oposiciones a cátedra, bueno, ya había terminado el medicina, que nos llevamos 4 años y había montado una consulta, estábamos muy montadísimos. Y en sí que estábamos insatisfechos. Estábamos una pareja recién casada, habíamos conseguido casi todo en la vida, pero estábamos absolutamente vacíos. Nos dio por meternos, nos hicimos vegetarianos, macrobióticos, hicimos yoga, el yin y el yang. Es decir, nos metimos en grupos carismáticos católicos porque queríamos buscar un sentido a nuestra vida. Aquello de verdad fue como un desinfle, ¿no? La pareja, lo sabemos, no podemos buscar ni en él ni en ella, ¿no? mm, ¿Por qué no? Así es que en estas circunstancias nos hablaron de Jesús. Una persona que venía de Málaga, en aquel tiempo eran las comunidades del Vecchio. No ujú. sé si a ti te suenan, porque Daniel del Vecchio fue seguro que los de mi década, los de aquella década de los 80, 79, 80, se acuerdan, fue una revolución, creador de las comunidades para rehabilitación de drogadictos. Ujú. Bueno, nos llevó a Málaga, vimos las comunidades, aquello nos enamoró. Aquel ambiente de vivir en comunidad, de Jesús es todo el centro, de realmente un Jesús vivo, cercano, la Biblia. Bueno, yo decía, esto es lo que yo estaba buscando, pero es Jesús y yo no lo sabía, ¿no? Me convertí yo, para resumirte un poquito, y a la semana cayó mi marido, ¿no? Wow, wow. Que fue una conversión tremenda, tremenda, y fue una revolución, porque yo entendía que o todo o nada. Ujú. Jesús, todo en mi vida, o paso de todo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Nada medias tintas. O discípulo o qué, o simple creyente, discípulos. Así Claro. que dejamos todo y nos fuimos a vivir a una comunidad Ujú. con una niña de 5 meses, ayudando a rehabilitar a gente vulnerable. Y bueno, lo que pasa es que ahí estuvimos 15 años de nuestra vida, no fue todo color de rosa y bueno, hubo abuso espiritual, que eso marcó nuestra vida también. Pero bueno, de ahí han pasado, Denise, 44 años. O Wow. sea que llevamos 44 años sirviendo al Señor y por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué Estoy bueno, aquí, qué bueno. más o menos. Es un pedazo de testimonio, es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando la Biblia dice que serás salvo tú y tu casa. Y Amén. no es porque Dios tenga, ¿no? Lo típico, ¿no? De nietos o cuñados, ¿no? O suegros o yernos, para nada. Pero es como que cuando entra el evangelio en una casa, yo creo que es para. O sea, es algo súper contagioso, en verdad. Pero lo que más me llama la atención y lo que me cuesta muchísimo imaginarme de todo lo que me has contado es a Pedro Tarquis haciendo yoga. Eso. Eso, Pues nos hemos perdido un arco de personaje. sí, de Increíble. verdad, ¿eh? Porque es que él es muy radical, Denise, y Sí, entonces cuando se mete en una cosa, a a tope. full, ¿no? Yoga, a tope, hacía yoga, que yo decía, estás loco. Bueno, era increíble, pero es así, Qué sí. maravilla, joder, lo que hubiera dado por ver. Óyeme, y en ese proceso, ¿cuándo es el momento en el que tú dices, ok, no solo me tengo que comprometer, sino que tengo que pastorear a la iglesia del Señor? Buf, pues pasaron muchísimos años. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como te digo, entendí la conversión como rápidamente servicio a Jesús, ¿no? Mi vida por él. Y como entendí, es que no había otra elección, ¿no? Ujú, Pues yo de alguna forma serví al Señor en muchísimas áreas, desde tesorera hasta cocinera, hasta de todo, ¿no? Limpiar ujú. baños. Desde luego, en esa comunidad aprendí disciplina, ¿no? Aprendí muchas cosas, ya te digo que para bien y para mal, pero al final en Dios todo es para bien, ¿no? Ujú.
Y pasaron como 20 años y es cuando ahí habíamos salido de esta comunidad, estábamos ya en una iglesia más sana y en esta iglesia pues se dio la tesitura del que el pastor tuvo que irse por una serie de circunstancias, se creó un consejo de iglesia para sacar a la iglesia adelante y dar un poco de dirección. Ahí en ese consejo estaba yo. Y de alguna forma, pues me propusieron al cabo del tiempo, pues ¿qué pasa? Que, bueno, sí que reconozco que creo que tengo todo lo que veo, los problemas que veo los quiero arreglar. Donde hay conflicto, allí me meto, cojo el toro por los cuernos. Entonces, bueno, eso me llevó un poco a que me propusieran la pastoral. Yo jamás, Denise, jamás pensé en ser pastora. O sea, me preguntan, ¿te habló Dios? ¿Tuviste una revelación? Es que no, es que me vi en la tesitura, me lo proponen, yo digo, ¡ay, Dios mío! Y al final dije, venga, acepto. Y ahí, o sea, de una manera natural, empecé la pastoral. Y bueno, ya son 24 años 25 de pastoral. Y bueno, pues eso, que por la gracia de Dios he llegado a donde he llegado. Que se dice pronto. Y además, creo que hay gente que lo tiene muy claro desde el principio y hay gente como que se lo encuentra, ¿no? Por el camino. Que Eso es. un buen día es como, esto es lo que tengo para ti, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a Moisés, ¿no? O sea, no creo que Moisés en el año 25 de estar pastoreando cabras por el desierto pensara, buah, mi llamado es sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿no? Entonces, muchas veces me da la sensación de que los chavales, sobre todo, van por la vida diciendo, buah, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y es una actitud guay, pero a veces también hay que dejarse sorprender, ¿no? Por lo que el Señor tiene para ti. Qué bueno. Efectivamente. Y claro, entiendo que entre que empezaste a pastorear y que sentiste como el llamado en el que hoy trabajas, ¿no? De cara al feminismo, o sea, de cara a, bueno, ¿cómo lo diría? Como de cara a trabajar para la mujer, ¿no? En la iglesia, de cara a trabajar con todo ese sector del cuerpo de Cristo, que es la mujer, lo que hoy en día estás haciendo. Imagino que habrá habido un proceso en el que tú te das cuenta de que hay una carencia dentro de la iglesia, que no se está tratando el tema como corresponde. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú sentiste, tengo que tirar por aquí, tengo que trabajar para esta causa? Sí, pues mira, la verdad es que yo dándole vueltas a esta pregunta sí que me la han hecho en otras ocasiones y sí, es una carga por la mujer en sí, ¿no? Por el tema de la mujer, por las mujeres. Y la verdad es que creo que yo reflexionando que quizá el tema del abuso espiritual que yo sufrí, ¿no? Me ayudó a identificarme con el oprimido, con el vejado, con el humillado y en particular con las mujeres. Y creo que surgió desde ahí de una manera inconsciente, ¿sabes? Y entonces, pues desde el principio de mi ministerio pastoral, era una de mis obsesiones, en el buen sentido, ¿no? De mi carga, de mi amor por esa injusticia de discriminación hacia la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendía por qué, ¿no? Cuando somos tan valiosas como los hombres. Y bueno, y eso ha marcado, es cierto, que siempre ha sido el trasfondo de mi ministerio pastoral, efectivamente. Y entonces, claro, para mí la pregunta sería, ¿qué áreas de la vida ministerial o de la vida de iglesia, ¿no? te hicieron pensar, aquí está fallando algo, ¿no? Como, ¿en qué casos, digamos, en qué casos concretos es que tú percibías, bueno, aquí hay una situación de desigualdad, aquí hay situaciones de abuso, ¿no? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿qué es lo que te cargaba el corazón, ¿no? A la hora de dirigir? Sí, bueno, pues sobre todo veía la falta de oportunidades para las mujeres en general. Vamos a ver, me cargaba por un lado a nivel social, es decir, a nivel secular, ¿no? A nivel del mundo, ver
la marginación en general de la mujer, ¿no? A mí eso me repateaba, me indignaba. Y por otro lado, claro, dentro de la Iglesia veía también carencias, veía también que se reflejaba esa desigualdad y entonces de alguna forma eso me llevó, ¿no? a tener ahí a la mujer siempre presente. Había una desigualdad, una falta de oportunidades, que me salía de dentro un deseo de decir, Dios mío, si es que has creado hombres y mujeres, y la Iglesia nos necesita, la Iglesia se está perdiendo una bendición tremenda, la Iglesia se está perdiendo una riqueza tremenda, es decir, esto está incompleto, porque el plan de Dios era la igualdad, ¿no? Esto está incompleto. Y bueno, tenemos que estar ahí. Entonces, bueno, todo eso fue un poquito lo que a mí que luego más adelante, que supongo que hablaremos luego, me llevó a la creación o a la fundación de la plataforma Seneca Falls. Todo eso fue el caldo de cultivo y fue increciendo, aunque hubo otra circunstancia más, que luego si quieres, si me lo preguntas, ya te lo cuento, que me llevó a la creación de la plataforma Seneca Falls. Vale. Y en ese sentido, bueno, vamos a, ¿cómo te diría? Vamos a entrarle al hueso, si te parece, ¿no? Porque, aterrizar. Sí. Exacto, porque creo que lo importante de tu testimonio, de tu ejemplo y de todo lo que nos vas a contar es toda la reflexión que hay detrás, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿tú crees que la Biblia es un libro machista? Esa pregunta está estupenda. Mira, ¿qué entendemos por machismo? Lo primero, machismo es la convicción, la creencia. Yo creo que el machismo es una ideología, una forma de ver la vida, ¿no? De que el hombre es superior a la mujer. Digamos que ese es de donde parte el machismo. Cuando crees que el hombre es superior a la mujer, esa era la premisa no hace tanto. En el siglo XIX todavía se pensaba que era inferior biológicamente, intelectualmente, espiritualmente, y entonces con esa premisa, pues la mujer es un objeto, la mujer no puede hacer esto, la mujer tal. Entendiendo eso, yo creo que, vamos a ver, la Biblia no es un libro machista, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, la Biblia narra y describe vidas de hombres y de mujeres. El protagonista de la Biblia realmente es Dios, no es el hombre, es Dios, es la intervención de Dios en la vida de hombres y mujeres imperfectos y pecadores. Y la Biblia narra y describe un montón de pecados, asesinatos, adulterios, mentiras. ¿Qué pasa? Que machismos, escenas machistas. ¿Quiere decir que porque eso lo narre la Biblia, eso Dios lo aprueba? En absoluto. No todo es prescriptivo en la Biblia. La Biblia es absolutamente y 100% inspiración divina. Eso está clarísimo y para mí eso es un principio intocable. La Biblia está inspirada por Dios, es palabra de Dios, pero contiene escenas, narraciones, descripciones de culturas que sí que eran machistas. Entonces, no vamos a negar que la cultura judía, la cultura griega, todas las culturas que se reflejan como humanas, la mayoría de las culturas, yo creo que no conozco ninguna que no haya sido machista, y en este sentido en la Biblia narra escenas machistas, pero no quiere decir que Dios las apruebe. Entonces, Dios es un Dios de igualdad. El creador de la igualdad, Génesis 1, 26 y 27, 28, diseña al hombre y a la mujer en igualdad. El creador del principio de igualdad es Dios mismo. Toda la Biblia emana el aroma y los principios de igualdad, no solo del hombre y de la mujer, pero también. Y el machismo empezó, la Biblia incluso lo narra, Génesis 3:16, hay un antes y un después. Ahí Génesis 3:16, cuando el hombre se declara independiente de Dios, ahí
hay unas consecuencias y entre esas consecuencias le dice a la mujer, el hombre se enseñoreará de ti, tu marido, o sea, tu deseo será para tu marido. Y esto me gustaría que quedara, es muy importante. Esto no son prescripciones de Dios, ni mandamientos, sino que son predicciones. Dios está contándonos, te va a pasar esto, va a pasar lo otro, tú lo has decidido. Muy bien, al hombre tiene otras consecuencias, el varón, pero esas fueron unas consecuencias. Por lo tanto, el machismo es algo diabólico, el machismo es algo que surge del corazón humano, separado de Dios, y ahí es donde tenemos que, bueno, ya lo veremos más adelante, pero ahí son predicciones y no prescripciones. Por lo tanto, la Biblia no es un libro machista, pero narra escenas machistas. Que, bueno, me parece que lo has explicado de una manera impecable a nivel organizativo, digamos. Es como yo no hubiese sido capaz de explicarlo tan ordenadamente y tan claramente. Y de hecho, es muy interesante lo que dices de que la Biblia está describiendo y no prescribiendo, porque creo que ese mismo pasaje que tú utilizas de una manera muy, muy adecuada, muy correcta, es el mismo que muchos machistas utilizan para justificar su postura, ¿no? No, es que la Biblia dice que tu marido se enseñoreará de ti. Y claro. lo que está diciendo la Biblia es que por consecuencia de lo que has hecho, tu marido se enseñoreará de ti. Me recuerda mucho ese argumento a argumentos del tipo no podemos avanzar en ciencia porque, por ejemplo, la muerte es una consecuencia del pecado y por lo tanto no podemos trabajar médicamente en pro de que pues prolongar la vida o la reducir. salud. Sí, Exacto. sí. Exacto, es como me parece el mismo razonamiento, ¿no? Claro, no podemos poner epidural en el parto porque... Exacto, qué bien traído, porque efectivamente también se dice mucho eso, ¿no? Que la mujer tiene que sufrir y tiene que sufrir en el parto y punto porque el Señor lo ha dicho. Claro. La historia es por qué el Señor lo dice. Por esa regla de 3, que no haya aire acondicionado, porque con el sudor de tu frente tendrás que trabajar, así que no os pongáis aire acondicionado. Quiero decir que son, efectivamente, ¿sabes qué ocurre? Que muchos han cogido estas predicciones como mandamientos y los han asumido como tiene que ser así y no. Para mí son consecuencias del pecado y hay que luchar contra ello, porque el machismo es un pecado. Igual que luchamos contra el orgullo, igual que, como tú bien has dicho también, que hacemos otra serie de avances, es un pecado contra el que la Iglesia tiene que luchar. Exacto. Y luchando, creo que estamos trabajando porque el reino de los cielos venga a este mundo. Es decir, si estamos trabajando por un mundo que se parezca más al reino de los cielos en nombre del Rey de los cielos, lo que estamos haciendo precisamente es el mandamiento de Jesús, ¿no? Que es, ser agentes del reino en medio de este mundo. Sí, ahí me vas a dejar aquí que puntualice algo que es importantísimo, porque como consecuencia de este texto que he citado y lo que tú estás hablando de Jesús, Jesús vino, ¿para qué vino? En Mateo 19, cuando los fariseos se le acercan y preguntan por el divorcio, y Jesús les lleva y les dice, al principio no fue así, mas por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió el divorcio, permitió tal, pero al principio no fue así. ¿Quién fue ese principio? ¿Cuál fue? Génesis. El creador, mi padre, y él estaba allí, Jesús estaba allí en la creación, ¿sabes? Estaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue testigo. Mi padre no lo hizo así. Mi padre dijo, varón y hembra los crearemos, en igualdad los crearemos. A imagen mía ambos. El principio de igualdad. Y Jesús vino, ¿a qué vino Jesús? Sino a destruir las obras del diablo. Por lo tanto, Jesús vino a restaurar esos principios de la creación. Jesús vino a reivindicar esos principios. Jesús vino otra vez a restaurar el lugar que Dios le había dado desde el principio a las mujeres. Así es que Él vino a deshacer todas esas obras y con su palabra, con sus actos, irrumpió en medio de una cultura machista reivindicando el lugar de la mujer, entre otras muchas cosas, ¿no? Así que irrumpe Jesús, un hombre, porque era varón, que jamás le veremos
que reivindica su sexo, porque yo soy hombre, que jamás vemos que, por ejemplo, pues, reprende en algún momento a las mujeres sin queja, sin acritud, sin decir yo soy el hombre, tomaba sus razonamientos en serio, no las instaba a ser más femeninas o menos femeninas, jamás habló de la feminidad, jamás habló de los roles, de los estereotipos, y si alguna vez habló de algún rol, fue a Marta y a María para de alguna forma reivindicar que saliera de ese rol de servicio esclavizante, de poner la comida a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y te dijo, María ha elegido la mejor parte, la mejor elección, María. Jesús estaba ahí tratándonos con una naturalidad increíble. No hay ni hecho, ni sermón, ni parábola en todos los evangelios que aluda a la mujer como inferior. Consideraba sus razonamientos en serio, habló de teología con la samaritana, habló de teología. Denise dejó un texto tan importante como que adoraréis en espíritu y en verdad. ¿Tú sabes la trascendencia de lo que habla con la samaritana? Es tremendo, no adoraréis aquí ni allí, sino tremendo. Con la sirofenicia, que habla del plan de Dios, que yo no he venido he venido a los hijos de Israel, y la mujer le hace cambiar la sirofenicia y rompe, entre comillas, entiéndaseme, el plan de Dios y sana. O sea, perdona que me enrolla un poco, pero me emociono. No, estoy escuchándote. Quiero puntualizar la figura de Jesús como hijo de Dios varón, defiende a una adúltera, la perdona y condena a todos unos fariseos. Dios mío, es que me emociona, me emociona. Entonces, es importantísimo que reivindiquemos la figura de Jesús como figura que la Biblia, por supuesto, no es machista. Tenemos un Dios que no es machista, Denise. 100%, y me encanta escucharte, primero porque me encanta escuchar a gente que tiene pasión por lo que hace. Eso cada día es más raro de encontrar. No sé, yo me he sorprendido a mí mismo, perdona el inciso, pero yo me he sorprendido a mí mismo alguna vez que me han preguntado cualquier tontería sobre la batería, y yo he acabado hablando de maderas, de bronces, de materiales, de tipos de construcción, porque es mi pasión, y entonces yo disfruto mucho de escuchar a la gente que tiene pasión por lo que hace, sobre todo cuando tiene pasión por causas que están alineadas con el reino de Dios. Y la causa hacia los oprimidos es la principal causa de Jesús, desde mi punto de vista, ¿no? También reivindicando Jesús a otra mujer, me venía a la mente la mujer que da 2 monedas en la ofrenda, ¿no? Y ahí es cuando Jesús dice, esta es la que de verdad está dando más ofrenda. Y en ese sentido sí que es cierto, y me gustaría ver tu punto de vista. Perdón, porque me estoy yendo un poco por las ramas del guión que te había enviado, pero me parece que te podemos sacar mucho jugo. Hay mucha legislación, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, e incluso Pablo a veces habla en sentidos en los que se puede interpretar cierto machismo. Mi percepción de lo que está pasando en esos textos, o en el Antiguo Testamento, cuando se habla muy claramente de una jerarquía, ¿no? Y es algo que a muchos machistas se agarran para justificar su machismo, ¿no? Pero yo creo que la ley y las cartas de Pablo, en ese sentido, lo que están haciendo es acotar y poner límite a un machismo institucional, ¿no? Es decir, creo que cuando Pablo habla de lo que habla con respecto a la mujer, ¿no? De que la mujer se someta, etcétera, creo que tiene mucho que ver con la misma manera en la que habla a los esclavos, y no por eso seguimos siendo esclavistas hoy en día, ¿no? No porque Pablo hable en esos términos creemos que el esclavismo es bíblico o es, digamos, lo que Dios quiere. E incluso en el Antiguo Testamento, yo, por ejemplo, hice mi TFG de hebreo, pues sobre el levirato, ¿no? Que es una institución que, si la vemos desde la perspectiva del siglo XXI, es una barbaridad, ¿no? Es decir, si tu marido se muere y tú no has tenido hijos con él, tienes que casarte con su hermano y tener hijos, y que ese primer hijo sea para él. Eso a nuestros ojos puede ser una barbaridad, pero en realidad, en el contexto en el que se escribe esa ley, conlleva una serie de precisamente de características de protección a la mujer, que se quedaba desamparada en un mundo en el que si tú no tienes hijos, si no tienes marido, no eres nadie y eres prácticamente un perro abandonado. Absolutamente. Entonces, creo que mucha de esa legislación va o bien en la línea de proteger a las mujeres, o bien en la línea de poner límites
al maltrato institucional, ¿no? No sé cómo lo percibes tú este tema. Sí, sí, efectivamente. Bueno, aparte de que en el Antiguo Testamento, claro, tenemos que distinguir, ¿no?, lo que son leyes morales, que son permanentes, y lo que son leyes sanitarias, civiles, que para aquel momento eran perfectas. Para aquel Exacto. contexto, como tú bien dices, eran perfectas por la higiene, por la salud, y como bien dices, claro, nos cuesta entrar en esa mentalidad. Hay que conocer el mundo hebreo, hay que conocer exactamente cómo se movía la mujer, etcétera, pero efectivamente eran leyes que protegían a la mujer, incluso la ley del divorcio, ¿verdad? Fue una protección a cómo echaban a las mujeres, las repudiaban porque les daba la gana, ¿no? Entonces, efectivamente, pero también tenemos que tener en cuenta eso, que muchas de estas leyes, a excepción de las morales, no son vinculantes actualmente, ¿no? En cuanto a Pablo, absolutamente no era un misógino, lo tengo clarísimo. Lo que ocurre, Denise, es que no profundizamos, es que leemos la Biblia de una manera tan superficial. Yo con esto lo primero que quiero decir es el respeto. Yo respeto a los que sinceramente convencidos piensan otra cosa y lo interpretan de otra manera. Vaya por delante todo mi respeto. Pero sinceramente yo, después de muchos años de estudio, de profundizar, quiero decir, yo no he llegado al punto que he llegado de un día para otro, ¿sabes? Ni porque me ha dado el capricho de ser pastora. Es que no, es que no. Yo he llegado después de muchos años de estudiar, de leer, de profundizar, de orar, de buscar la guía del Espíritu Santo, y los textos de Pablo son unos textos que evidentemente no son, bajo mi punto de vista, principios universales, hay un contexto detrás, hay una situación detrás, hay unas iglesias concretas detrás. Estamos oyendo la parte que dice Pablo, pero no olvidemos que son cartas, no estamos viendo lo que estaba sucediendo directamente allí. Podemos deducirlo. Hoy hay también suficientes herramientas hermenéuticas, históricas, filológicas que no había antes y nos llevan a discernir muchísimo mejor lo que está diciendo Pablo. Entonces, para mí, los llamados textos conflictivos de Pablo evidentemente no son universales, ¿no? Y al final está tratando a hombres y mujeres. Bueno, es que si nos metemos en este tema, pero había una realidad en la iglesia primitiva y esa realidad era que las mujeres estaban funcionando como las synergon, las colaboradoras de Pablo, ¿no? Al igual que otros synergon, que como eran pues todos los demás, Tito, Epafrodito, el otro, ¿no? Entonces vemos esa realidad de mujeres, esa realidad efervescente de mujeres activas, colaboradoras, y entonces, pues bueno, todo eso nos lleva a apoyar esa interpretación mucho más profunda de los textos de Pablo, en los que no era un misógino. Claro, y es que además creo que es muy fácil leer la Biblia como a decretazos, ¿no? Y es como el camino fácil. Yo me encuentro con esto muchas veces como músico, tipo, no puedes participar de música no cristiana, no puedes tocar en proyectos no cristianos porque la Biblia dice X. Entonces, como la Biblia dice X y lo saco, ¿no?, del contexto, bueno, al principio hablábamos, ¿no?, que el otro día se nos viralizó un clip en el que hablábamos de que Pablo se valía de la música secular para predicar a los atenienses. Bueno, nos llovió, porque la gente lee a decretazos, ¿no?, la Biblia. Y recuerdo, hay un texto en concreto que habla de que las mujeres no pueden predicar, no pueden preguntar en voz alta durante la reunión, pero claro, pasa una cosa, y es que las mujeres griegas en ese momento no solían tener acceso al estudio y a la lectura. Entonces, digamos, la mujer es víctima del machismo institucional en tanto que no tiene derecho a ser educada. Como no es educada, no puede enseñar, porque ¿cómo va a enseñar una persona que no tiene acceso a la formación, ¿no? Entonces, la manera que tiene Pablo de paliar la situación es decir, ok, si las mujeres tienen preguntas, respondámoslas en casa. Y las mujeres que no están pudiendo estudiar no podrán, por lo tanto, enseñar. Pero la manera de romper ese círculo vicioso es educando a las mujeres, reconociendo los derechos formativos de las mujeres. A partir de ese momento, yo creo que Pablo hubiese podido decir
los niños no tienen derecho a predicar, me lo invento, o los esclavos no tienen derecho a predicar, y automáticamente nosotros podríamos haber interpretado, los niños fuera del púlpito, ¿no? O sea, no pueden participar de la... Yo creo que en el momento en el que tú contextualizas los porqués y las causas y tal, como tú bien has dicho, y hoy tenemos herramientas de sobra, no hay lugar a como este tipo de lecturas de blanco o negro, ¿no? Hay un montón de... Yo creo que, además, muchas de estas cosas, porque tú has dicho algo que me parece muy interesante, que es, si una persona interpreta otra cosa, ok, somos libres, ¿no? Hay un texto en Primera de Corintios, ahora, perdona, me bailan las cifras siempre, pero dice, el que coma para Dios, y el que no, se abstenga de comer, que se abstenga de comer para Dios. Pero no se trata de estar juzgando la teología de los demás, ¿no? O sea, no, efectivamente, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Amén. Termina ese texto. O sea que convencidos, y todo lo que hagáis, hacerlos convencidos, con fe. Ajá. Dice eso también. Entonces, lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos convencidos. Y yo estoy convencida. Eso es lo importante de lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, y mira, pero precisamente ahora me das pie, porque es que hemos hablado de muchas cosas que yo te quería preguntar, tipo, por separado, y las hemos respondido como con el devenir de la conversación, ¿no? De cómo funciona el feminismo bíblico, cómo lo entiendes tú, de por qué algunos se aferran a textos concretos para justificar su machismo, ¿no? No sé si quieres dar alguna pincelada más, como a nivel sintetizar, sí. ¿En qué consiste el feminismo bíblico para ti? Uy, sí, Denise, sí, esa pregunta es súper importante. Mira, cuando la vi aquí escrita, digo, bueno, es una oportunidad de oro. Mira, el término feminismo bíblico chirría muchísimo a mucha gente evangélica, ¿no? Entonces, a ver, lo entiendo porque ¿qué concepto tenemos de feminismo? Ahí es donde tenemos que aclarar. ¿Qué entendemos por feminismo? Entonces, hoy en día hay tantos feminismos diferentes. Hay tanta confusión. ¿Qué es el feminismo? Y entonces vemos a las mujeres en las calles, semidesnudas, gritando, pintadas y tal, que bueno, es la forma que tienen de expresarlo, ¿vale? Yo no lo haría así, pero es la forma que tienen de expresarlo en el mundo secular. Entonces hay mucha confusión. ¿Qué dice la RAE que es el feminismo? El feminismo es el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, yo me quedo y deberíamos de quedarnos con la definición de la Real Academia Española, un principio de igualdad. El feminismo no quiere, en teoría, estoy hablando de la teoría, destruir al hombre, el hombre es mi enemigo, ¿no? El feminismo es un principio de igualdad. Yo personalmente asumo ese principio de igualdad y es lo que yo llamo feminismo. Por otro lado, debemos recordar que el origen del feminismo, el primer movimiento colectivo feminista, surgió por un grupo de mujeres protestantes. Exacto. En el 18 de julio de 1848 en una capilla evangélica metodista en el distrito de Seneca Falls, en Nueva York. Eran mujeres protestantes plenamente con unos principios bíblicos muy fuertes, con un compromiso de su fe, eran abolicionistas, querían erradicar la prostitución, ayudaban a las prostitutas, era un movimiento que rescataba a los alcohólicos, había muchísimo alcohol, eran mujeres que crearon las primeras universidades femeninas, porque la mujer no podía ir a la universidad, como Mary Lyons, la primera universidad de Mount Holyoke, a la que fue Alice Gordon Woollich, en fin, ahí fue, y esto ya, el movimiento Seneca Falls ya figura en los libros de historia. Antes se tapaba, pero ahora ya las feministas, yo me relaciono con muchísimos grupos feministas seculares porque creo que tengo que estar ahí dando testimonio de lo que yo pienso como feminista, de mi visión del feminismo, que es la visión de Dios, y yo me relaciono con muchas de ellas y nos respetan, reconocen, ya saben lo que es el movimiento Seneca Falls. Lo que ocurre es que luego vinieron una serie, las olas feministas que se llaman, y en esas olas, ¿qué ocurre? Que se sacó a Dios
de los principios feministas. Seneca Falls fue un movimiento, su declaración, se le llama la Declaración de Sentimientos, parte todo del diseño de igualdad. Nombran versículos bíblicos y van argumentando esa declaración, ¿no?, de la conquista de igualdad de derechos, el sufragio, el voto femenino. Pero luego los movimientos feministas, hoy estamos ya en la cuarta ola, sacaron a Dios y se quedaron con los principios de Dios, muy inteligentes. Los principios de la mujer ni se vende ni se compra, abolición de la prostitución, contra la violencia de género, no a los vientres de alquiler, no a la pobreza feminizada, las profesiones feminizadas. Se quedan con los principios, maravilloso, pero sacan a Dios fuera. Y entonces, ¿yo qué he hecho? No. Incluir al creador de la igualdad, al diseñador de la igualdad, que es del que emanan estos principios. Entonces, hay principios, Denise, con los que sí coincidimos con las feministas seculares, los que te he dicho, coincidimos con ellas, los tenemos que apoyar, pero hay líneas rojas. No al aborto, somos pro vida, no a la ley transgénero, solo hay 2 sexos, y por lo tanto, esos son principios, líneas rojas que como cristianas jamás podemos transgredir. Somos movimiento feminista bíblico porque incluimos a Dios, porque es el promotor, es del que emanan esos principios y por lo tanto lo llamamos feminismo bíblico. Y yo espero que esto se entienda con nuestras líneas rojas. No al aborto, no a la ley transgénero, porque solo hay 2 sexos biológicos. Este es nuestro feminismo, muy resumido, pero para que entiendan, porque aquí a veces me atacan un poquito, ¿no? Feminismo bíblico, feminismo, igualdad, de que emana de la propia Biblia, los principios de nuestro Dios. Claro, y qué bueno que lo hayas explicado así, porque se suele ver la dicotomía feminismo y cristianismo, porque el feminismo de cuarta ola del que has hablado es muy anticristiano en algunos sentidos, como tú has dicho, ¿no? En la línea de la cuestión del aborto, en la línea de la cuestión de la ideología de género, etcétera, etcétera, pero es que el feminismo nace de la Biblia, ¿no? Es lo que a la gente... Ese es el ingrediente que a la gente le falta a la hora de hablar de dicotomía feminismo-cristianismo. Si es que el feminismo sin el cristianismo no hubiese existido. Exactamente, y por eso el origen, pero cómo ha ido degenerando. Es lo que la sociedad hoy que hace, Denise, sacar a Dios fuera. Saquemos a Dios fuera, echémosle fuera del mundo, de todo. Nosotros no, nosotros tenemos que incluir a Dios porque es nuestro creador, ¿no? Y esto es lo que yo quiero llevar a los grupos seculares, al mundo, y creo que estamos ahí queriendo dar un testimonio. Y bueno, no sé si luego me vas a preguntar, porque es que me adelanto. Nada, venga. Súper libre, ¿eh? Si quieres traer otra cuestión. Sí, porque libre, es que me vas a preguntar a lo mejor cómo surge esta creación de la plataforma. Exacto, era exactamente lo que te iba a preguntar ahora, de verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, pues que va todo muy hilado. Es que has hecho unas preguntas, chaval, muy hiladas. Pues mira, precisamente esto fue en el año 2019. Yo tenía una lucha porque, claro, fue cuando los movimientos feministas, o por lo menos yo me fui acercando mucho más a los movimientos feministas para conocerlos, ¿no? Por eso, porque es que me tiraba el tema de la mujer. Y claro, y yo decía, si es que en la mayoría de sus principios tienen razón, claro, ya hemos explicado, emanan de Dios mismo. Es una búsqueda de justicia para la mujer, de igualdad de oportunidades, todo lo que hemos dicho. Claro, pero no al aborto, no a tal. Digo, vamos a ver, ¿por qué no llevar nuestro propio feminismo a las calles, al mundo? Es que es un mandamiento, ser luz, ser luminares en medio de este mundo de tinieblas. Y fue una especie de lucha, digo, pero ¿cómo me voy a meter yo ahora en este lío? Simplemente era como oficializar lo que yo había estado haciendo, una tarea de muchísimos años, oficializarla
crear una plataforma, una asociación, una entidad, que además somos oficiales, estamos en el registro de entidades. Quiero decir, me lo tomé muy en serio, nos lo curramos bien, mandé un proyecto a muchísimos pastores y compañeros y compañeras, presentándoles el proyecto para que me dieran su opinión, me dejé asesorar. Ahora me alegro de haberlo hecho y muchos me dieron su respaldo, otros no, pero ahí ya salí adelante y era la carga de decir, es que yo quiero estar ahí en la calle diciendo, Dios no es machista, Jesús fue uno de el primer, y esto tampoco hay gente que lo entiende, el primer feminista de la historia, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Entenderme en el sentido que lo digo, en un sentido de igualdad. Y eso me llevó, fue una lucha tremenda. Sabía que me iba a meter en un fregado que no veas, pero entendí que Dios me estaba llamando a eso. Y ahí di un paso de fe, de valentía, porque sí, tenía muchos miedos, temores, y se creó oficialmente en octubre de 2019. Y bueno, aquí estamos, llevamos ya, pues no sé si son 6 años o así, ¿no? Así que esa fue la carga en mi corazón, el ver hasta, decir, pero si teníamos que estar nosotros en la calle gritando que el feminismo es de Dios. Claro, Y claro. así fue, Denise. Es que me encanta cómo lo planteas porque yo solo escucho quejas de la gente que está en las 4 paredes de la iglesia quejándose de los cristianos que salen afuera, que salen a trabajar, que salen a dar testimonio, que salen a mancharse las manos de barro al mundo y al mismo tiempo quejarse de que es que el mundo no nos escucha. Entonces, ¿cómo nos va a escuchar el mundo si no estamos ahí, ¿no? Si no estamos en la conversación pública, si no estamos en las plataformas en las que deberíamos estar, ¿no? Eso Entonces, es. en ese sentido, ¿en qué consiste, a ver si me lo puedes sintetizar, en qué consiste Seneca Falls y qué actividades lleváis a cabo, en qué áreas estáis trabajando? Un poco, cuéntame cómo funcionáis. Sí, bueno, pues mira, vamos a ver, sobre todo a mí me gusta trabajar en la prevención. ¿Qué es la prevención? Para trabajar en prevención tienes que ir al origen, a la causa de esta desigualdad, de este machismo, ¿no? Y yendo a las causas, pues tienes que ir a la educación. Es decir, si queremos cambiar, porque lo que hay que cambiar es la mentalidad, es la visión que se tiene de las mujeres. Eso es lo que hay que cambiar y eso es un tema de la mente, ¿verdad? Y del corazón. Entonces, nuestro trabajo es sobre todo incidir en educar en igualdad, en los principios de igualdad, enseñarlos desde chiquitines a los niños y niñas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas. Entonces, hacemos sobre todo talleres formativos. Hacemos también, bueno, conferencias, me invitan a muchas iglesias de España, bueno, a muchas, algunas, en toda España, bueno, estamos yendo. Tengo un equipo detrás que, bueno, me ha costado, pero un grupo de mujeres jóvenes, bueno, chapó. Chapó, con la misma visión. Para mí eso es muy importante en el equipo, ¿no? Tener la misma visión, la afinidad total. La visión es importantísima y a por ella, ¿no? Mujeres muy capaces, muy preparadas, con firmes convicciones de fe, que es muy importante. Y bueno, pues trabajamos sobre todo eso en lo que es tema de educativo y esa educación, pero también no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, en las iglesias, ¿no? Entonces, desde la pastoral, formar a los líderes. Los líderes no están formados en temas de violencia de género, en temas de desigualdad, porque esto es un tema que se lleva en la sangre, en el ADN, desde Génesis 3:16, imagínate, pues son muchos siglos que se ha pensado de esta forma y claro, esto cuesta mucho trabajo. Es lento, yo lo entiendo, todo lo que es educativo produce fruto a largo plazo, pero bueno, no importa, pero hay que hacerlo. Entonces, desde los púlpitos, desde las escuelas dominicales, las predicaciones, los estudios, tenemos que introducir estos temas. Desde la pastoral, pues estamos supervisando a las familias, qué ocurre entre el hombre y la mujer, cómo se tratan, el trato, la actitud hacia las mujeres en la iglesia, cómo tratamos a nuestras mujeres.
¿qué es lo que ven nuestros niños? Porque nuestros niños tienen que ver el ejemplo. O sea, ya sabes que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Entonces, yo sobre todo el ejemplo. Y todo esto es lo que hacemos. Tenemos un blog, blog Seneca Fall en Protestante Digital, una entrevista 365 días mujer a mujeres para ayudarlas a salir del anonimato, porque muchas sabes que están currando, pero ni se las conoce ni se las reconoce, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hacemos en Seneca Falls. Nos gustaría que nos invitaran más, pero bueno, entiendo que es un tema complejo y delicado. Claro, y que muchas organizaciones, supongo que les cuesta, o sea, es como, hay muchos prejuicios hacia precisamente lo que estamos hablando, feminismo bíblico, hay mucha sensación de, a priori, anacronismo, ¿no? Es como el feminismo es algo muy reciente, la Biblia es algo muy antiguo, entonces, como hemos hablado, hay un porqué detrás de esa terminología, ¿no? No es gratuita. Pero sí que me gustaría preguntarte, si yo soy una persona particular, me imagino, una chica que le gustaría colaborar con Seneca Falls o de alguna manera suscribirme al trabajo que hacéis o recibir vuestra newsletter, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden las personas que nos escuchan pues saber más de vosotros o incluso llegar a colaborar de alguna manera? Pues mira, tenemos una página web, www.senecafalls.es. Ahí podéis encontrarnos. Estamos en las redes a tope. Seneca Falls, lo buscáis y estamos ahí a tope. Y luego tenéis nuestro correo. O sea, yo creo que ahí podéis contactar voluntarias y voluntarios. Ojalá hubiera más hombres, varones voluntarios, porque necesitamos a los hombres como aliados. Si no, esto va a ser muy complicado. Es más complicado porque la realidad es que, a ver, los hombres siguen ocupando los puestos, digamos, de más influencia. Necesitamos que nos abran las puertas, que nos den entrada, que nos... Entonces, bueno, necesitamos voluntarios y voluntarias, escribirnos, porque trabajo hay y mucho, y así que con los brazos abiertos. Pues ojalá que mucha gente a través de este podcast pues llegue a vosotros y que se anime mucha más gente, y sobre todo gente joven, que creo que hace falta nuevas generaciones en el ámbito de la igualdad, ¿no? En ese sentido, es decir, o sea, ya lo hemos mencionado un poco, pero me gustaría preguntarte, ¿en qué punto crees que está la Iglesia evangélica en materia de machismo? Y además me gustaría, un poco, si me lo permites, personalizarlo en ti. Es decir, ¿cómo percibes tú que se te trata como mujer pastora y cómo crees que, o sea, en qué punto estamos como Iglesia? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que se ha avanzado bastante. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Desde hace, no sé, incluso 10 años hasta aquí, se ha avanzado bastante. Creo que el trabajo que estamos haciendo no ha sido en vano, lo creo. Creo que muchos de estos avances se deben a este trabajo del equipo tenaz, persistente, que no he sucumbido ni he tirado la toalla ante muchos obstáculos que hemos tenido, pero creo que la Iglesia se va abriendo, cada vez se nos respeta más, se nos considera. Yo personalmente sí que me siento respetada, no siempre ha sido así, es verdad que los comienzos fueron más complicados, aunque hemos avanzado, y doy las gracias desde aquí públicamente a pastores, líderes que nos están apoyando, de verdad, lo agradezco infinitamente, pero necesitamos quiero decir, estamos llegando a topes donde necesitamos, sobre todo por parte de los líderes, el liderazgo, ¿no? Que sean aliados, es la palabra que he dicho, ¿no? Que sean más aliados nuestros, más aliados del tema de la igualdad, en contra de la violencia de género, que es otro tema, por cierto, que las feministas pusieron sobre la mesa, la violencia de género, ¿no? Entonces necesitamos hombres aliados, pastores sobre todo. ¿Por qué? Porque si los pastores se abren, las iglesias se abren a escuchar, ¿no? Está claro que tenemos ahí una llave, una responsabilidad. En muchos de nuestros talleres, pues apenas hay pastores.
apenas hay líderes. Muchas veces los hacemos para el liderazgo, pero no hay. No hay, no hay, es así. Y eso es una de mis espinitas, ¿no? Decir, ¿por qué? No. Y claro, es como una impotencia. Queremos enseñar, o sea, no queremos imponer, porque esto no se trata de imponer, ¿no? Se trata de enseñar, de atraer, de mostrar. Y claro, no puedes, porque si nadie te quiere escuchar, pero bueno, he dicho que hemos tenido muchos avances, yo estoy muy contenta, se nos conoce más a todos los niveles y se nos respeta bastante. Así que, bueno, con ganas y con ilusión de seguir adelante y bueno, que es un terreno que hay que entender y asimilar, que necesitamos mucha paciencia, ir poco a poco porque los corazones y las mentes, Denise, tarda, es lento, el cambio es lento. Esto es como la gota de agua, que ¿cómo partes una piedra? ¿Con un martillazo o con la gota de agua que va cayendo y va ahora dando la piedra? Pues dicen que es más efectiva la gota de agua, ¿no? Pues Exacto. esto es igual, eso me lo decía mucho mi madre, ¿no? Y es que es verdad, la gota de agua, la gota de agua. Y además que a veces con el martillo, ¿sabes qué pasa? Que puedes romper, hacer añicos y hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, yo amo a la iglesia, yo soy pastora, amo a la iglesia. Sé que estamos en una iglesia que mientras estemos aquí va a tener manchas y arrugas, y las tiene, pero sé que es una iglesia a través de Jesús gloriosa, preciosa, y bueno, la amo. Así que con ese amor vaya por delante todo mi cariño, pero vamos a seguir horadando la Claro, piedra. y además, como dices, son trabajos a largo plazo y los Sí, trabajos a largo plazo muchas veces, tú lo sabes, en la línea de Hebreos 11, uno no ve el resultado, ¿no? O sea, mi padre siempre habla, ¿no? De Lutero comparándolo con Jan Hus, ¿no? Pues Jan Hus murió quemado y sin conocer el fruto de su trabajo, y en cambio Lutero se encontró ese terreno un poco ya alado eso es. por sus antecesores y recogió eso, ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es para la gloria de Dios y Dios tiene una perspectiva eterna y ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, yo creo, sin duda, que lo que estás haciendo va a tener frutos. Lo que no sé es si tú y yo lo veremos, pero creo que trabajas por una iglesia más igualitaria y creo que lo que tú haces va a tener fruto y lo creo de corazón. Entonces, Bueno, en ese sentido, me gustaría, y es una, o sea, es digamos, el bloque de preguntas que más me interesaba hacerte es el que vamos a hacer ahora, ¿vale? Porque creo que tú puedes dar mensajes muy nucleares a perfiles muy concretos y me gustaría preguntarte qué le dirías a, pues eso, determinados perfiles, porque posiblemente haya gente que solo va a ver el clip que le vamos a enviar, ¿no? Y me gustaría mucho potenciar estos pequeños mensajes que te voy a pedir que le des. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a una adolescente cristiana que tiene muchos sueños en el Señor, pero, digamos, está en un contexto muy restrictivo hacia la mujer? ujú. Sí, pues mira, yo le diría que se deje trabajar por el Espíritu Santo, que se deje pulir su carácter, que trabaje su vida espiritual, que es lo más importante, ¿vale? Anclada realmente, bien enraizada, que dé fruto, que se prepare, que se forme, ¿eh? Y que trabaje duro porque ha habido muchas, se puede conseguir esos sueños, se pueden alcanzar esos sueños, pero no va a ser fácil, ¿no? Pero que se pueden alcanzar esos sueños, que se ilusione. La motivaría también mostrándole mujeres que han sido grandes referentes, mujeres protestantes de todas las épocas que han llegado muy alto, han marcado un hito. Así que se puede conseguir, que no tire la toalla. Exacto, y si me dejas añadir, yo diría que la lucha que tú vives hoy va a ser el ejemplo de otra persona mañana. Es decir, si tú estás necesitando referentes y tú tienes sueños elevados, realmente tú te vas a convertir en un referente el día de mañana, ¿no? Amén, seguro. Entonces con esa motivación también a por todas, ¿no? ¿Qué le dirías? Esto me interesa de primera mano porque tengo un montón de lo que yo llamo los pibes, que son chavalitos así como de 15 a 20 y poquitos y ya se están, bueno, pues echando novia, no sé qué, lo que corresponde con su
su edad, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a un chico joven que está empezando a salir con una chica joven también? Pues es complicado, pero porque sí, hoy los jóvenes es un reto, ¿no? Pero mira, yo lo primero que a cualquier pareja que empieza, lo primero que aconsejo desde mi punto de vista pastoral es que se asegure de que los dos tienen la misma visión. Ujú. Y esto es importantísimo porque me encuentro tantos casos eh, dolorosos de separaciones ya cuando el matrimonio está, porque no hay una misma visión, Denise. Entonces, si no vamos a la par, no estoy diciendo que hagamos lo mismo. Cada uno tiene una vocación, cada uno tiene un sitio, no, para nada. No quiero decir que si tu marido es pastor, tú seas pastor, ni muchísimo menos. Mira mi caso, ¿no? Yo soy pastora y mi marido tiene otro llamamiento. Pero que tengan, asegúrate que tu novia o que tu novio tengan la misma visión eh, en el Señor, con la misma intensidad, con la misma ilusión, porque eso va a ser ese es el cemento para mí en una pareja, ¿no? Que tengan una relación fuerte en el Señor, que Jesús sea el centro de su relación. Y siempre me has preguntado qué le diría a un joven cristiano que está empezando a salir con su novia, y siempre, como no, le daría el ingrediente de no olvides que respétala como mujer, vas a ser su compañero y no su dueño ni su señor. Solo hay un Dios, no hay más que uno, y ese es nuestro Señor. Y que practiquen, someteos uno al otro en amor. Exacto, qué bueno que digas eso porque, el año pasado yo iba a unos estudios bíblicos de jóvenes, perdona que haga este inciso, y se reincidía muchísimo en la historia de mujeres, someteos a vuestros maridos y no sé qué. Y para mí la historia era, cuando Jesús se pone a lavar los discípulos, o sea, los pies de sus discípulos, ¿quién se está sometiendo a quién y quién es Señor sobre quién? ¿No? Entonces, cuando se habla tanto de mujeres someter, ok, vale, pero en el esquema de Jesús, ¿qué significa la sumisión y qué significa enseñorearse? ¿No? Entonces, no es ese pasaje de Efesios, ¿no? De Efesios 5, no es una excusa para ser un dictador en tu casa, todo lo contrario. O sea, lo que creo que Pablo está diciendo en ese contexto es, mujeres, lavad los pies de vuestros maridos. Y también has dicho una cosa que me identifico muchísimo, que es tener la misma visión, pero no necesariamente la misma misión, ¿no? O sea, tú me conoces a mí, conoces a Miriam. Miriam y yo nos parecemos lo mismo que un huevo o una castaña. Yo no puedo, mi mujer es enfermera, yo no puedo entrar en un hospital, me dan odio los hospitales con todas mis fuerzas, y a mi mujer la música le da igual. O sea, le gusta la música, pero es un mundo que no le... O sea, y la batería le da igual, le da absolutamente... O sea, todo lo que a mí me apasiona, la historia antigua, a mí me encanta la historia de Grecia, a ella le da igual la filología, a mí o sea, no nos parecemos en nada. Y la gente de fuera se sorprende un montón de que llevamos ya 18 años con la tontería, ¿no? Y lo que siempre decimos es, lo único que tenemos en común es a Jesús. Es lo único que tenemos en común y es lo único que necesitamos para ser un matrimonio feliz. Y yo tengo el matrimonio más feliz que hubiese soñado, ¿no? Entonces, no tenemos la misma misión, pero como tú bien has dicho, tenemos la misma visión y eso es suficiente para tener un matrimonio exitoso. Sí, Denise, sí, de verdad. Y te digo que encuentro muchos fracasos matrimoniales por el tema ¿no? La misma visión. Así que sí. Y tú siempre entras al trapo, Efesios 5, ¿no? Como lo has nombrado, Claro. pues no, sencillamente eso, que entendamos bien lo que es ser cabeza, ¿vale? Yo creo que ahí es una de las claves para interpretar ese pasaje. ¿Qué entendemos por cabeza? No me voy a meter porque eso es un tema muy amplio y no es el momento. Si quieres otro día. Pero ¿qué entendemos por ser cabeza? ¿Vale? No es ser, no es el dictador, el autoritarismo, en fin. Exacto. Y por otro lado, que recordemos lo que encabeza este pasaje, que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros, ¿vale? Entonces, una de las claves en el matrimonio es someternos el uno al otro en amor.
¿verdad? Y ya no digo más, que me estoy metiendo demasiado, No, son pero muchos bueno, jardines, es verdad. hay que saberlo, como decíamos antes, interpretar correctamente. Exacto, exacto. Para mí pasa por ahí, por Sí, sí, la sumisión en el sentido en el que Jesús se somete a la hora de lavar los pies de sus discípulos, pero nadie diría que los discípulos de Jesús están por encima de Jesús que les está lavando los pies, ¿no? ¿qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad en Jesús? Eso es lo que hay que Exacto, profundizar. exacto. ¿Qué le dirías a un pastor de jóvenes en materia de igualdad, de feminismo, etcétera? Sí, bueno, a ver, yo, si es en materia, porque bueno, si es, claro, es que a mí me sale siempre el corazón pastoral también, ¿no? Entonces, si me permites, yo, en cuanto al corazón pastoral yo le diría que ame con todas sus fuerzas. Eres líder de joven, ama con todas tus fuerzas, es necesario amar a los jóvenes que tengas ahí, que tengas muchísima paciencia. El trabajo con los jóvenes es también un trabajo hoy en día complicado, hay que tener mucha paciencia y frutos a largo plazo, que salga de las rutinas, que salga de los ritos, de las ceremonias, para mostrar un evangelio genuino, libre de costumbres que matan y que no dan vida, que seas natural, sincero, auténtico, que tus palabras sean respaldadas por tu vida, que Ujú. seas rompedor, que no busques las multitudes, las masas, las luces. De vez en cuando está bien, está muy bien celebrar, pero que busques el grupo pequeño, Mm. que busques la convivencia, manada pequeña, que busques compartir la vida, que busques hacer discípulos y no creyentes. Eso le diría. En cuanto a como líder de jóvenes, ¿no? Como el reto que tenemos hoy en día, sobre todo eso, busca la vida, la convivencia, eso es lo que creo que va a dar fruto a largo plazo con los jóvenes, ¿no? Y luego, por supuesto, que creo que los jóvenes de hoy en día, Denise, están cambiando bastante. Por lo menos los que yo conozco, los que tengo en mi iglesia, las parejas, los matrimonios jóvenes, yo veo que ya hay un cambio de mentalidad en cuanto a la corresponsabilidad, en cuanto a la mujer. Vamos, tengo, pues eso, hijos e hijas, y veo que cómo funcionan, y me derrito porque veo el modelo de colaboración, el modelo de igualdad absoluta, en fin, Qué bueno. de complementariedad, en fin. Entonces hay que dar ahí un chapó. Mm. Estas nuevas generaciones están cambiando. Ánimo, seguir en esa línea y tratar de ser en esta materia que, vamos a ver, muchos dicen, el tema de la mujer es como que no lo consideran importante, es un Mm. tema secundario. Hombre, yo no digo que sea el centro de la teología cristiana, pero es importante, por favor, es importante. Claro. Es aquí donde veo tener a la mujer un poco ahí, es un tema importante. Entonces, pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, traer el tema, ponerlo sobre la mesa, hablar de ello y transmitirlo a vuestros hijos y a las generaciones que tenéis Así por delante. mismo. ¿Y qué le dirías a una persona que se siente o que se está alejando de Dios por experimentar machismo o incluso maltrato por parte de personas cristianas? Sí, bueno, yo les diría lo primero, el maltrato es un pecado. La violencia me da igual, hombres, mujeres, es un pecado. En este caso estamos en general hablando de la mujer, ¿no? Que esas personas que te están ejerciendo violencia o maltrato no es cristiana, aunque diga serlo, aunque se llame, que lo denuncies con tu voz, que lo compartas, que lo saques a la luz, y si es necesario, incluso legalmente, también que lo denuncies. Que el maltrato no tiene justificación en la Biblia. No hay ningún versículo bíblico que pueda justificar la violencia. Si es una mujer, por favor, que pida ayuda, que salga de su silencio, porque ese es el primer paso, que es que se sale de estas situaciones pidiendo ayuda, y que aquí estamos para ayudar si es necesario. Qué bueno, pues ahí queda. Oye, muchas gracias por todos estos mensajes que creo que son súper necesarios y creo que pueden arrojar mucha luz a personas que a lo mejor están en situaciones, pues eso, de entornos muy tradicionales en el sentido negativo del término, ¿no? En iglesias muy opresivas hacia la mujer,
etcétera, etcétera. Y creo que poder aportar esta perspectiva y este pequeño rayo de luz, yo creo que puede ser muy bueno para muchas personas. ¿Te lo están pasando bien, Asun? Sí, sí estoy, es que eso soy pasional, entonces estoy Mm, metida en Qué el bueno. tema. A mí, de verdad, que me encanta hablar con gente que tiene pasión por lo que hace. Y ya solo me queda una última sección para hacerte unas preguntas muy cortitas que yo se las hago a todo el mundo que viene por aquí. Y es un poco pues para conocerte un poco más, un poco de manera más personal y desenfadada. Entonces te voy a hacer algunas preguntas que tendrán más o menos que ver, seguramente tengan muy poquito que ver con el tópico que estamos hablando, pero así te conoceremos un poquito más, ¿vale? Bueno, Cuéntanos cuál es tu superpoder cutre. Yo creo que todo el mundo tiene un superpoder que es como algo que es muy poquito bueno. Tipo, yo tengo el superpoder cutre de ponerme moreno muy rápido. Miriam tiene el superpoder cutre de aguantarse mucho tiempo las ganas de ir al lavabo, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es como esa habilidad que es muy poquito buena que tú puedes aportar? a ver, a ver, a ver, qué difícil. Una habilidad poquito buena. Sí. Eh, ¿Qué te voy a decir? Habilidad poquito buena. Oye, no me viene ninguna a la cabeza, Denise. Eh, que no, que no. Mira, te voy a dar alguna pista. Josu la semana pasada nos dijo que aguantaba muy bien la falta de sueño. Ha habido alguno por ahí que se orientaba muy bien también. O sea, Bueno, sí. tengo alguno que Ya, decía ya. que se le da muy bien escoger qué comer en una carta, ¿no? A lo mejor 50 platos y él dice este y este y resuelve bien. Ah, no, desde luego, no. A mí, yo sería todo lo contrario. A ver, sería todo lo contrario. Dime a dónde ir y me voy a perder seguro. O sea, Vale, seguro, seguro. eso contesta a la segunda pregunta, que es ¿cuál es tu kriptonita cutre? ¿No? O sea, ¿cuál es tu... Pues Vale. exacto, esa es, pero vamos, con fama y si tengo que quedar a las 12, salgo de aquí 2 horas antes porque sé que me voy a perder, Yo seguro. soy igual, también es mi kriptonita. Bueno, pues te dejo que te lo pienses, a ver si eres capaz de acordarte de un superpoder que tengas. Y mientras te voy a hacer otra pregunta, a mí me encanta hacerle a todos los invitados, que es ¿con qué personaje bíblico, y no vale decir Jesús, pasarías una hora, un día y una semana? Guau, guau. Pues mira, voy a empezar primero. Una semana. Buf, pues yo lo pasaría con, por ejemplo, una semana, eh, quizá con María Magdalena. Pasaría Ujú. una semana hablando, las dos. Qué bueno. Perfecto, sí, sí, me encantaría. Claro que estando tan cerca de Jesús, es casi como haber dicho Jesús, pero no, ¿no? Pero O no sea, es Jesús. has sorteado muy bien la pregunta. Vale, te quedarían un día y una hora. Sí, un día entero, buf, madre mía, pues un día entero creo que estaría con otra mujer, quizá de la primera iglesia, que podría ser, por ejemplo, me encantaría estar Ujú. con Priscila y que me contara todo, todo, todo lo que vivió, que me chivara cosas de Pablo. Eh, con Pablo no, ¿eh? Con Pablo no, que me da un poco de respeto. Un día con Pablo tiene que ser una gincana, en realidad. Con Priscila. Y luego una hora, pues una hora, uff, ay, 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 qué difícil elegir. Pero una hora quizá me iría con alguien del Antiguo Testamento y puede que me gustaría con David. Ujú. Es muy intenso, David es rey David, muy intenso, vivió tantas cosas que me encantaría aprender Ujú. algunas. Sí, fíjate, David ha salido como 4 veces ya y todo el mundo dice una hora. O sea, nadie aguanta a David más de una hora. Es que me puede volver loca, ¿eh? Total, total, total. Yo lo entiendo, ¿eh? Es el tío más intenso de la Sí, Biblia, probablemente. sí, muy, muy, muy intenso. Sí, Sí, sí. sí. Qué bien, pues entonces nos quedamos con David, Priscila y María Magdalena. Ujú. Eso Tremendo, es. tremendo. Muy buenas elecciones. Recomiéndanos rápidamente un disco, un libro y una película. Wow. Bueno, mm, una película, madre mía, qué difícil, es que hay tantas. Eh,
Claro, ahora ya como la tengo tan reciente me quedaría con la serie de Chosen, Ujú. porque ha sido tremenda, tremenda, ¿no? Eh, También tengo una película de hace muchos años, pero bueno, sobre las sufragistas, el movimiento sufragista de Seneca Falls, una película muy buena que no recuerdo el título, Ujú. pero me quedaría con esas dos quizá. Un libro, madre mía, también es muy complicado, he leído mucho. Pues mira, te voy a decir una cosa, me voy a quedar con el Quijote. Toma Ok, ya. Sí, muy sí, bien. sí, el magistral. Y ahí tienes de todo un poco. Y con un disco, uy, fatal, porque yo de música soy fatal, pero sí que, bueno, discos me encanta Alex San Pedro, me Ujú. encanta, no sé, alguno de música secular que ahora no me viene a la cabeza, porque yo soy como Miriam. No, a mí me encanta la música, pero no, ¿sabes? Me encanta Bueno, escucharla, claro. ya hecha, ya tal, pero no me preguntes más. Así que bueno, que ahora mismo no te sé decir, pero bueno, alguno Bueno, habrá diríamos, seguro. por ejemplo, Oleluya de Alex San Pedro, yo recuerdo Sí, que sí. lo escuchabas mucho en tu coche cuando nos ¿Ah, conocimos. sí? Sí, Madre mía, qué memoria, qué tío. Bueno, luego evolucionó mucho, pero sí. sí. Bueno, Asun, ha sido un placer enorme tenerte. Creo que aportas muchísima información. Creo que este podcast va a haber que verlo con libreta y boli porque has aportado muchísima riqueza y muchísimo contenido y muchísima información muy útil. Estoy seguro de que todo el mundo que nos vea no va a salir de este capítulo igual que entró. Así que muchas gracias, de verdad. Espero que hayas estado a gusto y Eh, espero que te lo Muy hayas a pasado bien. gusto. Ha sido Y intenso, intenso. que es como son las cosas que de verdad valen la pena, ¿no? Así que, Asun, Así es. muchas gracias y te dejo que despidas el podcast con lo que quieras decir, con el mensaje que quieras dar. Bueno, pues nada, darte las gracias, animarte, creo bueno, va a tener eco. No te digo en general, lo que estás haciendo creo que es bueno. Y bueno, decir que el amor de mi vida es Jesús. Hala. Amén. Estoy contenta, satisfecha y doy gracias por haberle conocido, porque es el motor de mi vida, Denise. Pues muchas gracias, Asun. Y nosotros nos vemos la semana que viene con más En Medio del Ruido.